Hola amigos, la lección de esta semana se llama Los principios de Pedro. Se encuentra en Hechos 12, 1 al 23 y en la primera y segunda epístola de Pedro, así como en los capítulos 15, 51 y 52 de los Hechos de los Apóstoles. Durante la primera parte de la lección de esta semana, abordamos la historia del encarcelamiento de Pedro por parte de Herodes y su liberación milagrosa. Sin embargo, por fines prácticos, en este resumen nos centraremos en la segunda parte de la lección, que abarca los últimos 2 capítulos de los Hechos de los Apóstoles que estamos estudiando esta semana, y que nos hablan de las enseñanzas finales de su ministerio. Después del día del Pentecostés, Pedro siguió demostrando su incansable esfuerzo por compartir el Evangelio. Se convirtió en alguien de gran experiencia e importancia para la iglesia primitiva, porque testificaba de su maestro, a quien había observado de cerca y con quien había llegado a tener un vínculo especial. Además, alentaba a los creyentes y los exhortaba a seguir firmes en la fe. Es importante recordar que para que Pedro llegara a ser un instrumento en las manos de Dios, tuvo que pasar por una importante transformación. Primeramente, al conocer a Jesús, reconoció su debilidad y su necesidad de Dios. Entonces, se negó a sí mismo y finalmente hizo una resolución en su vida. Puso al Padre Celestial como centro de su vida. Realmente no es un secreto que para que este proceso se diera en su vida, él tuvo que pasar muchas experiencias que en su momento le fueron incómodas, vergonzosas o hasta dolorosas. Pero fue a través de ellas que aprendió que como seres humanos, la única forma de caminar seguros es poniendo toda nuestra confianza en Dios. En la última reunión de Cristo con sus discípulos junto al mar, Pedro, después de ser probado varias veces con la pregunta ¿me amas?, fue restituido a su lugar entre los 12 y se le indicó su deber: apacentar las ovejas del Señor. Y así lo hizo. La Biblia, en el libro de Hechos, hace poca mención de la última parte del ministerio del apóstol Pedro, pero en esos años, él fue inspirado a escribir a los creyentes de las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En el comienzo de su primera carta, Pedro rindió alabanza y agradecimiento a su Señor. Posteriormente, les recordó la esperanza de la herencia de la salvación, y con la cual se animaban los primeros cristianos. El apóstol procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos o gastar energías en cosas triviales. La mente no debe espaciarse en temas aleatorios que sugiera el enemigo de nuestras almas. Él dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Posteriormente menciona: desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Primera de Pedro 2, 1. Otro punto en el que Pedro hace énfasis es en el amor a nuestros hermanos, un amor de origen celestial y que conduce a acciones abnegadas. Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace.
Esto es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo graba las verdades divinas sobre el corazón, se despiertan nuevos sentimientos y energías para cooperar con Dios. Entonces, la maravillosa experiencia de la vida de Cristo llega a ser suya. Además, Pedro invita a los creyentes a estudiar las Escrituras, para que, por medio de un adecuado entendimiento de ellas, puedan realizar una obra segura para la eternidad. Por otro lado, muchos de los creyentes a quienes Pedro dirigió sus cartas vivían en un medio pagano, y su permanencia en la verdad dependía en gran manera de su fidelidad a la alta vocación de su profesión. Sabiendo que en ese momento muchos de los creyentes se encontraban pasando por pruebas, Pedro los animó, recordándoles que las pruebas son una parte importante para formar nuestro carácter y eliminar todas esas impurezas que conlleva vivir en el mundo. Además, habló sobre la belleza externa, que más allá de que usemos cosas extravagantes y que nos centremos en estar actualizados a las modas actuales, podamos adornar y embellecer nuestro interior, que realmente es lo más precioso a los ojos de Dios. También invitó a los hermanos de mayor experiencia a que sirvieran con amor y con un espíritu abnegado, mientras que a los jóvenes les recordó ser humildes y escuchar los consejos de los demás hermanos. En la segunda carta de Pedro se abordan varios temas como los falsos maestros y algunos consejos sobre la pureza, el conocimiento y el crecimiento espiritual. En ella invita a los creyentes a crecer en la fe y menciona que, mediante su poder divino, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, que nos hace posible escapar de la corrupción del mundo. Somos salvados caminando paso a paso hasta el más alto ideal que Cristo tiene para nosotros. De esta manera, Él es para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios nos ha llamado a alcanzar gloria y virtud, y éstas se manifestarán en la vida de quienes estén verdaderamente relacionados con Él. A nadie se le impide alcanzar la perfección de un carácter cristiano, pero por sí mismo, el ser humano es completamente incapaz de lograr esas condiciones. La santidad que según la palabra de Dios se debe poseer antes de ser salvo es el resultado del trabajo de la gracia divina, sobre el cual se rige la obediencia a la disciplina y a las influencias del Espíritu de verdad. Habiendo recibido la fe del Evangelio, la siguiente obra del creyente es añadir virtud a su carácter y así limpiar su corazón y preparar su mente para aceptar el conocimiento de Dios. Este conocimiento es el fundamento de toda verdadera educación y de todo verdadero servicio. Día tras día, Dios obra la santificación del hombre, y éste debe cooperar con él haciendo esfuerzos perseverantes a fin de cultivar hábitos correctos. En los versículos 10 y 11 de la segunda carta de Pedro se nos dice: Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Finalmente, Pedro concluye su segunda epístola diciendo: Así que manténganse en guardia,
Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Dios permitió que Pedro terminara su ministerio en Roma, donde el emperador Nerón lo mandó encarcelar en los días en que también estaba preso Pablo. Así, los dos apóstoles que durante tanto tiempo estuvieron separados, dieron su testimonio final por Cristo en la metrópoli del mundo y derramaron su sangre como semilla de una copiosa cosecha de santos y mártires. A Pedro, por ser judío y extranjero, le condenaron a recibir azotes y a ser crucificado posteriormente. Pero entonces recordó su error de negar a Jesús en tiempo de su crucifixión. Y sintiéndose indigno de morir de la misma forma que lo hizo su maestro, suplicó que lo crucificaran cabeza abajo. Y de esa forma descansó el apóstol Pedro. Realmente hablar de la vida de este apóstol es algo muchísimo más extenso y más profundo que esto que en este momento te estoy platicando. Sin embargo, generalizando un poquito su historia y lo que estamos estudiando esta semana, podemos decir que Pedro es la prueba viva de la transformación que Dios puede hacer en la vida de cada persona. Solo al conocerlo personalmente y permitirle que moldeara su carácter, Pedro se pudo convertir en uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva y escribir, por inspiración divina, estas dos cartas que analizamos durante esta semana, dejando muchísimas enseñanzas para los creyentes de todos los tiempos. Para finalizar, quiero resaltar que así como Pedro pudo conocer las diferentes facetas de Dios y ser un instrumento para impactar las vidas de muchas personas, nosotros también podemos llegar a ser agentes de cambio en nuestro medio si nos comprometemos así como lo hizo él. Espero que esto te haya sido de utilidad. Te invito a compartir este video en tus redes sociales. Mi nombre es Yoirid Juárez Salinas y nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga.